Mi nombre es Claire Anderson, tengo 34 años y vivo en San Marcos, Texas. Una ciudad pequeña, universitaria, tranquila, al menos en apariencia. Durante casi 10 años estuve casada con Mark, un hombre blanco, ingeniero en sistemas, predecible y estable como una calculadora. Siempre decía que él era la roca de nuestra familia, casa ordenada, cuentas al día, cero sorpresas. Yo solía creer que eso era lo que necesitaba. Seguridad. Pero con el tiempo esa seguridad se convirtió en monotonía. Mark se despertaba cada día a las 6:30, preparaba café negro sin azúcar, revisaba su correo y salía a la oficina. Por la noche hablaba más con sus algoritmos que conmigo. Cuando trataba de bromear, respondía con estadísticas. Yo le decía: Mark, ¿sabes cuál es tu chiste favorito? ¿Cuál? El Excel. Nunca falla. Se reía, a su manera, como si hubiera calculado la probabilidad de que yo sonriera. En medio de esa rutina apareció Diego Ramírez, un mexicano que llegó a San Marcos trabajando en bienes raíces. Tenía 37 años, sonrisa amplia, ropa sencilla pero con ese toque de estilo que nunca se forzaba. En las reuniones de la comunidad, él hablaba con todos, se acordaba de nombres, preguntaba por las familias. Yo no estaba acostumbrada a alguien que mirara directo a los ojos y pareciera realmente escuchar. Un día me encontró saliendo del supermercado, cargando bolsas pesadas. Mark nunca habría notado, él me diría: compra menos, optimiza el peso. Diego, en cambio, corrió, tomó 2 bolsas y dijo: no quiero que esas uñas perfectas terminen en la sala de emergencias. Reí, quizá demasiado. Y sentí una vergüenza inmediata, como si hubiera cometido un pequeño pecado en pleno estacionamiento. Con el tiempo, Diego empezó a aparecer en más lugares, la cafetería donde tomaba té, el gimnasio al que apenas me inscribí, incluso en la misa del domingo. Siempre tenía una palabra amable, siempre sabía cómo hacerme sentir vista. Los mexicanos saben coquetear hasta con la abuela del pueblo, me bromeaba una amiga, pero en su boca sonaba más como virtud que defecto. Mark, en cambio, comenzó a parecer aún más distante. Me regaló un ramo de rosas en mi cumpleaños, pero acompañado de una tarjeta que decía: para la optimización de nuestro matrimonio. Era su humor raro, pero en ese momento sentí un vacío. La primera chispa real con Diego ocurrió en una feria de viviendas en New Braunfels. Yo estaba ayudando como voluntaria. Él tenía un stand justo al lado. Cuando la tarde se volvió lenta, empezamos a hablar. Terminamos riéndonos de lo absurda que era la moda de vender casas inteligentes en un pueblo donde los vecinos todavía discutían por el horario del gallo del vecino. En un momento, él se inclinó hacia mí y me dijo: Claire, tú mereces más que ser un accesorio en una casa inteligente. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante. No era una declaración, ni siquiera un cumplido directo. Era una insinuación. Y yo la entendí perfectamente. Desde esa tarde empecé a inventar pretextos. Reuniones largas, cenas de trabajo, incluso clases de yoga a las que nunca asistí. No me lancé de golpe, pero la línea invisible que separaba la fidelidad de la traición ya estaba rota en mi mente. Mark no sospechaba nada. O quizá no quería sospechar. Me preguntaba si estaba cansada, si necesitaba un spa. Su manera de mostrar cariño era proponerme un nuevo plan de ahorro o instalar cámaras de seguridad en el jardín. Ironías de la vida, me vigilaba la puerta trasera, pero no veía lo que pasaba frente a sus ojos. Lo que yo no sabía entonces era que mi mundo estaba a punto de tambalearse. En ese momento, Diego parecía perfecto, atento, divertido, libre del hielo emocional de Mark. Me convencí de que lo que sentía era justicia poética: si mi marido no me veía, alguien más sí. Creía que había encontrado calor donde solo había rutina. Pero lo que aún no sabía era que ese calor podía incendiarlo todo.
Los días siguientes a la feria de viviendas se volvieron un torbellino de pensamientos. Me sorprendía a mí misma sonriendo sola al recordar los chistes de Diego. Incluso su acento, ese ligero arrastre en las palabras al hablar inglés, se me quedaba en la cabeza como una melodía pegajosa. Mark, en cambio, ni lo notaba. Una noche, mientras cenábamos en casa, yo estaba distraída mirando el celular. Diego me había mandado un mensaje simple: ¿cómo estuvo tu día, Claire? Parecía inocente, pero mi corazón latía como si hubiera recibido una declaración de amor. Mark, sin levantar la vista del plato de pasta, me preguntó: ¿todo bien? Sí, un cliente, nada importante. Mentí con la naturalidad de alguien que ya ha cruzado un límite. El primer encuentro oficial fue en una cafetería en el centro de San Marcos. Diego me invitó con la excusa de mostrarme unos planos de viviendas que, seguro me interesarían. Yo sabía que era un pretexto, pero acepté sin dudar. Al llegar, él ya estaba sentado con 2 cafés y un pastel de 3 leches que, según dijo, era el mejor del condado. Lo curioso fue que se acordó de que yo no comía nueces. Ni siquiera recuerdo haberlo mencionado antes. Eso me impresionó más de lo que debería. ¿Y Mark?, preguntó de repente. Trabajando, como siempre. Ese hombre va a acabar casado con su computadora. Me reí, aunque sabía que no debía. Sentí que traicionaba a mi esposo con cada carcajada. Pero al mismo tiempo, Diego me hacía sentir viva. Las semanas siguientes se volvieron un juego peligroso. Yo inventaba citas médicas o clientes difíciles para justificar mis ausencias. Diego me recogía en su camioneta, me llevaba a New Braunfels, a Lockhart, a pueblos cercanos, siempre con alguna excusa inocente. Y cada vez que me bajaba del coche, me prometía a mí misma que sería la última vez. Pero nunca lo era. Una tarde me llevó a ver un terreno en las afueras de Cahill, bajo un cielo anaranjado de Texas. Parados frente al campo vacío, dijo: aquí podríamos construir una casa. Grande, con un porche donde tú prepares limonada y yo asados los domingos. Era ridículo, apenas nos conocíamos. Pero la manera en que lo dijo sonaba tan real que casi lo vi. Por primera vez en años, alguien hablaba de un futuro conmigo en el centro de la historia, no como un accesorio. Mark, por su parte, seguía ajeno. Una vez intentó sorprenderme con entradas para el cine. Elegimos una comedia romántica. Al salir, me preguntó qué me había parecido. Yo respondí que bien, pero la verdad es que no recordaba la película. Había pasado toda la función revisando mensajes de Diego. La culpa me carcomía, aunque no lo suficiente para detenerme. Me decía que Mark nunca me había valorado realmente, que siempre me había visto más como parte de la logística doméstica, que como mujer. Diego, en cambio, sí veía a la mujer en mí. Al menos eso creía entonces. El momento más arriesgado ocurrió en una fiesta de vecinos. Mark y yo estábamos invitados. Yo había pasado horas eligiendo vestido, maquillaje, incluso me hice un peinado nuevo. Mark apenas comentó: te ves bien, Claire. Nada más. Ni una chispa. Cuando llegamos, vi a Diego al otro lado del jardín. Él no estaba invitado oficialmente, pero alguien lo había llevado, como amigo de un amigo. Al cruzar nuestras miradas, sentí una electricidad que me hizo olvidar a todos los demás. Pasamos el resto de la noche evitando estar juntos demasiado tiempo, pero lanzándonos miradas furtivas, risas escondidas. Era como un código secreto, y yo me sentía adolescente otra vez. Al volver a casa, Mark comentó en el auto: ese mexicano, el tal Diego, parece muy sociable. Sí, supongo. Me esforcé por sonar indiferente. Pero por dentro, la sola idea de que Mark empezara a sospechar me asustaba y me excitaba a la vez.
La tercera vez que vi a Diego fuera de las reuniones públicas ya no hubo excusas profesionales. Él me mandó un mensaje directo. Claire, ¿quieres escaparte a Austin? No como clientes ni vecinos, solo como dos personas que necesitan respirar. Sabía qué decir que si significaba cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero respondí sin pensarlo, sí. Nos encontramos un sábado por la tarde. Mark pensaba que yo había ido a un taller de yoga y meditación. En realidad, Diego me recogió en su camioneta vieja pero impecablemente limpia. La radio sonaba con rancheras suaves, y él bromeó. Espero que no te moleste mi Spotify. Los algoritmos todavía creen que soy mariachi. Reí. Y en esa risa ya había más intimidad que en los últimos meses con mi esposo. Fuimos a Austin, caminamos por South Congress Avenue, entramos en tiendas, probamos tacos en un pequeño local mexicano donde Diego saludaba a todos como si fueran familia. Yo me sentía fuera de lugar y al mismo tiempo, incluida. En un momento, mientras esperábamos nuestra comida, él me miró y dijo en voz baja. ¿Sabes qué es lo triste, Claire? Que si yo fuera blanco, nadie levantaría una ceja si te vieran conmigo. Sentí un golpe en el pecho. ¿Era eso lo que me estaba pasando? ¿Qué parte de la atracción era precisamente lo prohibido, lo que la sociedad miraría con desdén? No supe qué responder. Solo bajé la mirada y jugué con la servilleta. Por la noche regresamos a San Marcos. Pero en lugar de dejarme en casa, Diego tomó un desvío hacia las afueras. Me llevó a un mirador con vista al río. El cielo estaba lleno de estrellas. Mira eso, Claire. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de Texas? Que incluso en la oscuridad, hay espacio para soñar. Me tomó la mano. Y yo no la aparté. No fue un beso, no fue un gesto abiertamente íntimo. Pero ese contacto simple ardía como fuego. Cuando volví a casa, Mark estaba viendo un documental de guerra en el sofá, con una cerveza en la mano. Me preguntó cómo había estado el yoga. Le respondí. Relajante. Muy relajante. Él asintió sin sospechar nada. Y en ese momento me di cuenta, ya no era solo una aventura emocional. Ya era una doble vida. Las semanas siguientes fueron un desfile de mentiras. Diego me mandaba flores, anónimas, a la oficina, yo fingía que eran de una clienta agradecida. Me escribía mensajes a medianoche, yo decía que eran notificaciones de trabajo. Mark intentaba acercarse, a su manera. Una noche llegó con pizza y dijo. Pensé que podríamos cenar juntos como antes. Claro, respondí yo, pero mientras tanto contestaba rápido un mensaje de Diego debajo de la mesa. Me odiaba a mí misma, pero al mismo tiempo no podía dejarlo. Era como una adicción. Un día, Mark revisó mi coche porque había notado un ruido en el motor. Al abrir la guantera encontró un recibo de restaurante en Austin, con fecha del fin de semana del supuesto taller de yoga. 2 platillos principales, 2 copas de vino. Cuando me lo mostró, sonreí forzadamente y dije. Ah, fui con una amiga, Lisa. No te conté porque fue algo improvisado. Él me miró fijo unos segundos. Luego, como siempre, eligió confiar. Pero dentro de mí, la alarma sonó fuerte, ya había dejado huellas. Lo más doloroso es que Mark empezó a cambiar. Tal vez por instinto, se volvió más cariñoso. Me llevó al cine otra vez, me regaló flores sin motivo, incluso me propuso ir de vacaciones a Galveston en verano. Pero cada gesto suyo, en vez de acercarme, me hacía sentir atrapada. Como si ya fuera demasiado tarde. Como si la Claire que había amado alguna vez hubiera desaparecido y solo quedara la mujer que esperaba ansiosa el próximo mensaje de Diego. El día que todo cruzó la línea definitiva empezó con una excusa inocente.
Diego me dijo que tenía que mostrarme un nuevo proyecto de viviendas en Seguín, a media hora de San Marcos. Yo sabía que no se trataba de planos ni terrenos. Pero acepté. Claire, solo confía en mí, hoy vas a sentirte viva otra vez, me dijo por teléfono. Llegamos a una casa modelo recién construida. Las habitaciones aún olían a pintura fresca y madera nueva. No había muebles, solo eco en las paredes. Era perfecta, demasiado perfecta para ser escenario de lo que estaba por ocurrir. Recorrimos la cocina, el comedor, el pasillo. Yo hacía preguntas tontas como si de verdad me interesara. ¿Y el garaje es para 2 autos? Sí, aunque yo lo usaría para guardar bicicletas, y una mesa de billar, ¿por qué no? Reímos. Pero luego el silencio se instaló. En la sala vacía, él me miró con esa mezcla de seguridad y ternura que me desarmaba. Claire, ya no quiero solo imaginar. Y se acercó. No hubo palabras después. Solo el roce de su mano en mi mejilla, mis dedos temblorosos en su hombro, y esa tensión que se había acumulado durante semanas explotando en un abrazo largo, prohibido. No fue un beso apasionado de película, fue más íntimo, más peligroso, quedarnos demasiado cerca, respirando el mismo aire, sin poder soltarnos. Me aparté un instante. Esto está mal. Lo que está mal es vivir como fantasma, contestó él. Entonces lo permití. Dejé que el abrazo se convirtiera en algo más. Dejé que el secreto se hiciera carne. Cuando volví a casa esa noche, Mark estaba sentado en la mesa con nuestra hija pequeña, Emily, ayudándola con las matemáticas. Escuché su risa infantil, vi la paciencia de él al explicarle, y sentí que un peso me aplastaba el pecho. Me acerqué, lo besé en la frente sin que me lo pidiera. ¿Todo bien?, preguntó él, sorprendido por el gesto. Sí, solo cansada. Me encerré en el baño y lloré en silencio. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego me buscaba con mensajes encendidos. No puedo dejar de pensar en ti. Lo nuestro es especial, Claire, aunque el mundo no lo entienda. Yo respondía, cada vez con menos resistencia. El contraste era brutal, con Diego me sentía deseada, importante, con Mark me sentía invisible. Pero al mismo tiempo, notaba que Diego empezaba a mostrarse demasiado confiado. Conocía mis horarios, mis rutinas, hasta las marcas de perfume que usaba. Y lo más inquietante, empezó a hablar de Mark con un tono burlón. Tu marido es un buen tipo para quedarse dormido en el sofá viendo partidos, no para una mujer como tú. Lo decía con risa ligera, pero cada broma suya era como una puñalada a mi conciencia. La primera grieta visible apareció en una fiesta del trabajo de Mark. Asistí con él, fingiendo ser la esposa orgullosa. En un momento, mientras servían vino, recibí un mensaje de Diego. Piensa en mí ahora mismo, ¿de qué color es tu vestido? Me quedé helada. Era como si estuviera ahí, observándome. Mark notó mi incomodidad y preguntó. ¿Quién escribe tanto? Clientes del vecindario, improvisé. Él suspiró, resignado. Otra vez eligió creer. Esa noche, en la cama, me dio la espalda y se quedó dormido en minutos. Yo, en cambio, permanecí despierta, con el celular en la mano, leyendo y releyendo los mensajes de Diego. Me odiaba. Me sentía atrapada entre un esposo que no veía y un amante que me veía demasiado. Y supe, aunque aún no podía admitirlo en voz alta, lo que había comenzado como chispa ya era un incendio. Mark siempre había sido un hombre metódico, casi obsesivo con los detalles. Tal vez por eso trabajaba en sistemas de seguridad. Y fue esa obsesión la que poco a poco empezó a darle pistas de lo que yo escondía. Todo comenzó un martes por la mañana. Yo salí apurada, diciendo que tenía que mostrar una casa a unos clientes en Lockhart. En realidad,
me esperaba Diego en el estacionamiento de un supermercado. Mark, como siempre, me abrazó rápido antes de salir. Conduce con cuidado, Claire. Su tono era normal, pero en sus ojos había un brillo distinto, como si me estuviera evaluando. Con Diego pasamos el día juntos. Almorzamos en un restaurante pequeño, caminamos de la mano por calles tranquilas, hablamos de planes que sonaban cada vez más irreales, viajes, casas, una vida que nunca existiría. Cuando regresé a casa, Mark estaba en el garaje, revisando mi coche. El aceite estaba bajo, ya lo rellené, me dijo. Pero en su mirada había algo más. Como si hubiera encontrado otra cosa además del aceite. 2 días después, mientras yo me maquillaba en el baño, escuché que llegó un mensaje a mi celular. Mark lo tomó de la mesa y me lo extendió. Te escribió, cliente de Seguin. Muy insistente, ¿no? Sentí que se me cortaba la respiración. El contacto estaba guardado así, cliente de Seguin. Era Diego, por supuesto. Mark sonrió apenas, con esa calma inquietante que da más miedo que un grito. Debes de ser muy buena agente inmobiliaria, Claire, los clientes nunca te dejan en paz. No preguntó nada más. Pero el aire se volvió pesado en la casa. El sábado fuimos juntos a una cena de vecinos. Mark intentaba mantener las apariencias, pero yo notaba que me observaba de reojo todo el tiempo. Cuando me levanté a saludar a una amiga, lo vi tomando mi copa de vino, oliéndola como si buscara algún rastro. Me recorrió un escalofrío. Esa noche, al volver, intenté romper el silencio. ¿Todo bien, Mark? Perfecto, contestó él, pero sus ojos decían lo contrario. La primera prueba llegó pronto. Yo había dejado en el coche un recibo de restaurante de Austin. Mark lo puso sobre la mesa del comedor, sin una palabra. Cuando entré a la cocina, lo vi ahí, como una trampa. ¿Algo que quieras contarme? Preguntó sin levantar la voz. Fui con Lisa, ya te dije. Lisa, repitió él, como si estuviera memorizando un nombre falso. No discutió. No me gritó. Solo me miró fijo durante unos segundos, luego recogió el recibo y lo guardó en una carpeta de documentos. Esa calma me aterrorizó más que cualquier pelea. Mientras tanto, Diego parecía cada vez más confiado. Me llamaba a horas imposibles, me mandaba flores a la oficina. Incluso empezó a aparecer cerca de mi barrio, casualmente. No deberías arriesgarte así, le dije un día. Claire, si tu esposo no te da lo que mereces, ¿por qué tendría que importarme lo que piense? Era la primera vez que lo escuchaba hablar con tanto desprecio hacia Mark. Y aunque por un instante me dolió, me obligué a no pensar en ello. Pero Mark sí pensaba. Yo lo notaba en cada gesto, como revisaba mi ropa, como miraba la hora exacta de mis salidas y llegadas, como su teléfono sonaba con notificaciones que ocultaba rápido. No necesitaba ser genia para adivinarlo, estaba siguiendo el rastro, pieza por pieza. Y lo peor es que yo misma empezaba a sentirlo. Como si en cualquier momento me mirara al espejo y no viera a Claire, sino a una desconocida con miedo en los ojos. Mark siempre fue ingeniero antes que esposo. Su forma de amar era construir sistemas, alarmas, cámaras, planes de respaldo. Y cuando comenzó a sospechar de mí y de Diego, usó esa misma lógica para preparar su respuesta. No gritó, no me confrontó directamente. Al contrario, se volvió aún más amable. Me traía café por las mañanas, ayudaba con Emily, incluso me proponía salir a caminar juntos. Pero detrás de esa calma había algo oculto, una paciencia calculada. Una tarde de domingo, me dijo. Claire, estoy pensando instalar nuevas cámaras en la casa. Hay reportes de robos en el vecindario. Lo dijo con naturalidad, como si fuera solo una medida de seguridad. Yo asentí distraída,
sin imaginar que esas cámaras serían su arma silenciosa. Mientras tanto, Diego insistía en vernos más seguido. Ya no se conformaba con cafés ni paseos. Claire, merecemos más que encuentros escondidos. ¿Por qué sigues con él? Me presionaba. Diego, no es tan fácil, está Emily, está la casa. Excusas. ¿Quieres vivir o quieres seguir atrapada? Me dolía escucharlo. En parte tenía razón. Pero había algo en su mirada, en su tono exigente, que empezaba a asustarme. Como si no le importara nada más que salirse con la suya. Una noche, regresé a casa más tarde de lo habitual. Encontré a Mark leyendo en la sala. No preguntó dónde había estado, solo dijo: ¿Quieres un té? Ese contraste me destrozaba. Mentía en su cara y él seguía ofreciéndome té. Pero no era ingenuo, notaba cómo sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. La oportunidad de Diego llegó pronto. Me dijo que tenía un plan romántico, una cabaña en las afueras de Wimberley, un lugar apartado junto al río. Será nuestro secreto, Claire. Solo tú y yo. Acepté, aunque la culpa me mordía por dentro. Lo que no sabía era que Mark ya había conectado mi coche a una pequeña app de rastreo, para tu seguridad, según él. Cuando salí de casa esa tarde, él supo exactamente dónde iba. En la cabaña, Diego desplegó su encanto habitual, vino barato presentado como si fuera champaña, velas improvisadas, y frases como: Mira, Claire, aquí podríamos empezar de cero. Tú, yo, sin que nadie nos mire por ser diferentes. Por un instante quise creerle. Pero algo en su forma de hablar sonaba hueco, casi ensayado. Cuando volví a casa, Mark estaba en la sala otra vez. Me sonrió y dijo: ¿Te divertiste en Wimberley? Sentí que me quedaba sin aire. ¿Cómo sabes? Un buen ingeniero siempre sabe dónde está su inversión. Lo dijo con calma, sin levantar la voz. No mencionó a Diego, no me acusó. Pero esa frase fue como un aviso, él ya tenía pruebas. Desde ese día, todo cambió. Mark dejó de hacer preguntas y empezó a planear. Lo veía trabajando horas extras en su computadora, pero no era trabajo. Estaba diseñando algo. Una estrategia. Una trampa. Yo lo intuía, aunque no sabía cómo ni cuándo explotaría. Lo único seguro era que el día llegaría. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El día que la trampa de Mark se cerró parecía, al inicio, uno cualquiera. Me levanté temprano, fingí cansancio por reuniones de la oficina y preparé una excusa para ver a Diego. Mark, como siempre, me sonrió con calma. Que tengas un buen día, Claire. Y recuerda, las cosas siempre terminan saliendo a la luz. La frase me sonó rara, pero no quise pensar demasiado. Diego me había pedido que nos viéramos en mi propia casa. Más fácil, Claire. Tu marido está en la oficina hasta tarde. Podemos tener unas horas tranquilos. Me resistí al principio, pero él insistió con esa seguridad que me desarmaba. Al final cedí. Pensaba que controlaba la situación, que ingenua fui. Cuando Diego llegó, yo ya lo esperaba. Traía una botella de vino y esa sonrisa que tanto me confundía. Nos sentamos en la sala, hablamos en voz baja, reímos como si fuéramos dueños del mundo. ¿Ves? Nadie sospecha nada, me dijo él. Yo fingí creerle, aunque el corazón me latía con fuerza. Lo que ninguno sabíamos era que, arriba, en la esquina del pasillo, una cámara recién instalada grababa cada segundo. En un momento, Diego se inclinó hacia mí, demasiado cerca, y yo no lo aparté. Fue justo entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe. Mark estaba allí, con el maletín en una mano y un ramo de rosas blancas en la otra.
El silencio duró un segundo, pero se sintió como una eternidad. Las flores cayeron al suelo. Mark nos miraba fijo, sin un grito, sin una palabra. Solo esa calma helada que me heló la sangre. Así que aquí estaba el cliente de Seguin, ¿no? Dijo al fin, mirando a Diego. Diego intentó levantarse con aire confiado. Mark, podemos hablar como adultos. Pero no alcanzó a terminar. Mark dejó el maletín en el piso y se le fue encima con una fuerza que yo jamás había visto en él. El primer golpe lo tumbó contra el sofá. Mark, basta. Grité yo, corriendo hacia ellos. Él no me escuchaba. Todo lo que había guardado durante meses explotaba en ese instante. Cada mentira, cada recibo escondido, cada mirada esquiva. Diego intentó defenderse, pero Mark lo empujó hacia la puerta. En mi casa, con mi esposa, y encima pensando que soy ciego. La lucha se detuvo en seco cuando Mark abrió la puerta y prácticamente arrojó a Diego fuera, gritando. ¡Fuera de aquí! Y que nunca más te acerques. Los vecinos ya miraban desde las ventanas. Diego, humillado, recogió su chaqueta del suelo y se marchó tambaleando. Dentro, quedamos solo nosotros. Yo, temblando, y Mark, respirando agitado, con la camisa arrugada y los ojos llenos de furia contenida. Mark, ¿puedo explicarlo? ¿Explicarlo? Rió, pero sin alegría. Claire, no necesitas explicar nada. Ya lo vi todo. Señaló la cámara en la esquina. Apenas entonces la noté, parpadeando como un testigo silencioso. Mi mundo se derrumbó. No había excusas, no había escapatoria. Él había planeado cada detalle. Ahora dime, Claire, susurró él, mirándome directo a los ojos, ¿valió la pena? No tuve respuesta. Después de aquella noche la casa nunca volvió a sentirse como hogar. El silencio era más pesado que cualquier grito. Mark no volvió a tocarme ni a preguntarme nada. No hacía falta, todo estaba dicho. La mañana siguiente se levantó antes que yo, preparó café como siempre y dejó sobre la mesa un sobre con documentos. Divorcio, dijo con la misma calma con la que solía hablar de impuestos o facturas de luz. ¿Así, sin más? Pregunté, con la voz quebrada. Claire, no hay, sin más. Hay meses de mentiras. No me gritó, no me insultó. Eso fue lo peor, la indiferencia fría. En el vecindario ya circulaban rumores. Algunos vecinos habían visto a Diego salir de mi casa aquella noche, medio tambaleando. Otros decían que Mark lo había expulsado como en una película de acción. Lo cierto es que todos sabían algo, y las miradas en el supermercado se volvieron cuchillos. Una señora que antes me saludaba con afecto ahora me dio la espalda en la fila de la panadería. En San Marcos, un pueblo universitario pero pequeño, las noticias corrían más rápido que el río. Diego, por su parte, se mostró al principio confiado. No te preocupes, Claire. Esto pasa. Tú y yo podemos estar juntos ahora. Pero apenas una semana después, las grietas aparecieron. Mark había hablado con socios del sector inmobiliario y la reputación de Diego empezó a caer. Había quienes ya lo veían como el tipo que destruyó un matrimonio y no querían hacer negocios con él. Lo noté cuando me canceló una cita. Lo siento, Claire, tengo problemas en la oficina. La gente habla demasiado. Su tono ya no era seguro. Mientras tanto, el proceso de divorcio avanzaba rápido. Mark, con su precisión de ingeniero, presentó pruebas, vídeos de la cámara, recibos, mensajes. Yo apenas podía defenderme. En el tribunal no hubo gritos, solo hechos. El juez fue claro. La custodia principal de Emily será para el padre. Sentí que me arrancaban el corazón.
Me mudé a un pequeño departamento en San Antonio, alquilado con mis propios ahorros. Pasé de vivir en una casa con jardín a una cocina minúscula donde apenas cabían 2 sillas. Emily venía a verme los fines de semana, pero me miraba con una distancia dolorosa. ¿Todo bien, mami? Me preguntaba con voz tímida. Sí, cariño, todo bien. Pero ambas sabíamos que era mentira. Diego ya no era el mismo. Su calor latino se transformó en impaciencia. Me veía cada vez menos, ponía excusas, y cuando finalmente lo confronté, explotó. Claire, yo no te prometí matrimonio. Fuiste tú la que quiso arriesgarlo todo. ¿Y lo nuestro? ¿Lo que me decías? Palabras, Claire. Solo palabras. Fue entonces cuando entendí lo peor. Yo había destruido mi vida por un hombre que no pensaba reconstruir nada conmigo. Un día, en un restaurante, una amiga me susurró. Lo vi con otra. Una mujer joven, latina también. Estaban muy cariñosos. No sentí celos, sentí vacío. Como si finalmente me hubieran quitado la venda de los ojos. Mientras tanto, Mark prosperaba. Su empresa de seguridad cerró un contrato grande con un centro comercial en Austin. Lo vi en una noticia local, sonriente, con Emily a su lado. Se veía fuerte, seguro, victorioso. Y yo, en mi pequeño apartamento, con una cena recalentada y un celular sin mensajes, entendí que había perdido todo: esposo, hija, respeto, estabilidad. No por amor. No por pasión. Sino por un espejismo. La vida en San Antonio no era vida, era supervivencia. El pequeño departamento que alquilaba tenía paredes finas, escuchaba las discusiones de los vecinos, el ladrido constante de un perro y el zumbido viejo del refrigerador que parecía burlarse de mí cada noche. Emily venía algunos fines de semana, pero ya no corría a abrazarme. Se sentaba en el sillón con su tablet, respondía con monosílabos. Supe que Mark hablaba con ella con calma, sin ponerla en mi contra, pero la niña sola entendía lo esencial: yo había destruido nuestra familia. ¿Te gusta vivir aquí, mami? Me preguntó una vez. Claro, es acogedor. Ella me miró con la misma frialdad que su padre había aprendido a usar. Papá dice que a veces las personas toman malas decisiones. No necesité más. Diego se volvió humo. Apenas me escribía, y cuando lo hacía era con frases cortas. No puedo ahora. Mucho trabajo. Lo descubrí un viernes, en un restaurante de Austin, cenando con otra mujer. No fue celos, fue vértigo. Me di cuenta de que no solo había perdido a Mark y a Emily, había perdido hasta la ilusión por la que arruiné todo. Esa noche lloré en la ducha hasta quedarme sin lágrimas. Mientras tanto, Mark parecía florecer. Sus contratos crecían, lo veía en notas locales: empresario local innova en seguridad digital. Su imagen, cuidada, con traje y corbata, al lado de Emily sonriendo. Yo, en cambio, evitaba abrir Facebook, cada foto era un recordatorio de la vida que había tirado por la borda. Una amiga en común me dijo al oído. Mark no solo se levantó del golpe, Claire. Ahora está mejor que nunca. Y, honestamente, la gente lo admira más por cómo manejó todo. Era su venganza silenciosa: mientras yo me desmoronaba, él ascendía. El golpe final llegó inesperado. Recibí una carta del banco, la tarjeta de crédito, que en el divorcio había quedado parcialmente a mi cargo, acumulaba deudas que yo ni siquiera sabía que existían. Eran compras viejas, viajes, cenas, muchas hechas con Diego. Me di cuenta, él había usado mi tarjeta más de una vez, y yo no lo había notado. Cuando lo enfrenté, se rió. ¿Y qué esperabas, Claire? No eras la primera ni la última. Su cinismo me hizo temblar.
Me marché sin decir palabra, con las manos heladas y la certeza de haber sido usada hasta el último centavo. Un sábado regresé a San Marcos a dejar a Emily. Mark salió a recibirme en la puerta. Estaba impecable, seguro de sí mismo. Emily corrió a sus brazos, y él la alzó con facilidad. Yo me quedé parada, torpe, intentando encontrar algo que decir. Él me miró, tranquilo, con esa calma que se había vuelto su arma. Gracias por traerla puntual. Ni una palabra de más. Esa indiferencia me quemaba más que el odio. Aquella noche, sola en mi apartamento, entendí lo irreversible, ya no era la esposa de alguien, ni la madre que Emily admiraba, ni la mujer que Diego decía desear. Era, nadie. Una sombra. Mark, en cambio, había convertido mi traición en la plataforma de su victoria. El pueblo lo veía como el hombre fuerte que supo levantarse. Yo era apenas un rumor vergonzoso. Y en lo más hondo lo supe, aún faltaba un golpe final, algo que Mark guardaba en silencio. Él no solo quería que yo cayera. Quería que aprendiera, cada día, a vivir con el vacío que yo misma había creado. El invierno llegó a Texas con más frío del habitual. En mi pequeño apartamento de San Antonio, las paredes parecían aún más heladas. Emily ya casi no me visitaba, prefería quedarse con su padre, donde había risas, cenas familiares y un calor que yo ya no podía ofrecer. Una tarde recibí una invitación inesperada, un correo electrónico de la empresa de Mark. Evento de inauguración del nuevo centro de seguridad en Austin. Yo dudé, pero al final fui. Quizás para demostrar que todavía existía. Cuando llegué, el salón estaba lleno. Empresarios, políticos locales, periodistas. Y allí estaba él, Mark, traje oscuro, sonrisa serena. A su lado, Emily, radiante, presentándolo como si fuera un héroe. Me acerqué con cautela. Algunos asistentes me reconocieron y susurraron. Mark me vio, inclinó apenas la cabeza y, frente a todos, dijo. Les presento a mi ex esposa, Claire. Gracias a ciertas lecciones aprendidas, hoy estoy aquí. El aplauso fue unánime. Yo sonreí torpemente, como si esas palabras no me atravesaran como cuchillos. Era su venganza pública, mostrarme como la lección de su éxito. Días después recibí otra sorpresa, una carta certificada. Era un acuerdo de liquidación pendiente de nuestro divorcio. Pensé que era un error. Pero dentro había una cláusula clara, Mark me dejaba oficialmente libre de todas las deudas conjuntas. Al principio sonó como un acto de generosidad. Pero no lo era. Era su manera de decir, ya no te necesito para nada. Ni siquiera para compartir la carga. Yo, que una vez fui su socia de vida, ahora no era ni siquiera parte de su sombra. Diego había desaparecido por completo. Supe por terceros que había vuelto a México tras fracasar en varios negocios. Otros decían que lo vieron en Houston con otra mujer, presumiendo como siempre. Para mí, ya no era más que un recuerdo amargo, la chispa que encendió la hoguera en la que me quemé. La última vez que hablé con Mark fue breve. Lo encontré en el supermercado de San Marcos, meses después. Emily estaba con él, sonriente, contándole algo de la escuela. Yo intenté acercarme. Hola, Mark, ¿cómo estás? Bien, Claire. Muy bien. No hubo reproche, no hubo odio. Solo esa calma cortante. Entonces entendí, su mayor venganza no fueron los golpes, ni el divorcio, ni las cámaras. Fue demostrarme que él podía seguir adelante y brillar, mientras yo quedaba en la penumbra de mis propias decisiones. Aquella noche, de regreso a mi apartamento vacío, miré por la ventana y me dije en voz baja. Perdiste todo, Claire. Y él ganó. Fue la verdad más cruel, pero también la más justa.